bienvenidos al domingo de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo para su última semana en la tierra. Yo sé que hay mucha tradición y muchas cosas por ahí que se dicen y se hacen, pero es una realidad bíblica, que Cristo en este tiempo entró por última vez en Jerusalén, bueno, por la última semana, porque lo vamos a ver entrando y saliendo de Jerusalén, pero es digno de recordar, es digno de celebrar, porque para eso vino a este mundo. Para eso vino y nosotros le alabamos, le damos gloria y honra por haber venido a morir por nosotros en la cruz. Vamos a verlo que en esta semana vamos a disfrutarlo con todas las prédicas cada día de la semana, con la cena que vamos a celebrar y también con el servicio especial del domingo resucitando entre los muertos. Gracias a Dios por estar en su casa, por poder ser sus hijos, poder recordar estas cosas que son tan importantes para nuestra vida, para la vida cristiana. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y recordar lo que dice el salmista cuando nos invita en el Salmo 107 a alabar a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Que todos los redimidos de Jehová, y eso somos nosotros, digamos, que nos ha redimido del poder del enemigo. Por eso estamos acá contentos y nos has congregado para darle gloria y honra. Su iglesia en todas partes está congregada para ello. Alabemos al Señor, mis hermanos. Padre, te alabamos y te adoramos. Te damos loor porque, aunque no estuvimos en aquella entrada triunfal tuya en la ciudad santa, estaremos en tu presencia cuando regreses nuevamente. Gracias por tus promesas. Gracias porque tu palabra dice que allí estaremos, celebrando contigo ese regreso triunfal. Señor, permítenos que hoy recordemos cuando lo hiciste para morir en la cruz por nosotros. Sé con tu iglesia aquí en cualquier parte donde estés reunida, para darte gloria y honor, reconociendo que tú vives y que eres nuestro Dios. Que sea día de salvación, de decisiones, que sea día en que miremos de manera introspectiva a nuestras vidas para que nuestras vidas te den gloria y honra, no solamente esta semana, sino siempre. Señor, perdona nuestros pecados para alabarte con limpieza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos alabando, mis hermanos. Démosle nuestro corazón, vale la pena, Él nos provee todo. Dice en el libro de Crónicas, las riquezas y el honor proceden de ti. Y tú reinas sobre todo. Rebeliones, al que escoges para bien.
continuando de pie, mis hermanos, en respeto y reverencia al Señor y su palabra, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. En el libro de Apocalipsis, revelaciones de Dios a apóstol Juan, el capítulo 21, los versículos del 1 al 7. El hermano Gregory nos va a ayudar con la lectura esta mañana. Apocalipsis 21, versículos del 1 al 7. Padre, gracias por esta tu santa palabra. Bendícela, danos entendimiento para ser hacedores de ella. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Dice así, capítulo 21, versículos del 1 al 7. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía de Dios del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Amén. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios por eso. Amén. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Amén. Vamos a recitar la promesa de lealtad. Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Los niños se van con sus No se quedan, van a tener una presentación. Perdón. Pues se pueden sentar. Y ellos van a tener una presentación especial hoy. Se me olvidó decírtelo. Ahí. Todos están funcionando. Ven. You want a mic? Come on. You don't want it? Oh, you don't want it? It's okay. Buenos días, hermanos. Los niños terminaron un nuevo libro del programa de la clase dominical para niños, que es el libro número 8, fueron sobre 10 lecciones que toma cada libro. Acá no le podemos explicar, ni siquiera haciendo un resumen de lo que significa cada lección, de lo que ellos aprendieron, porque bueno, nos tomaríamos parte del servicio y ese no es el propósito. Ellos se conocen lo que las lecciones enseñan y me lo demuestran, como me lo demostraron en la primera hora esta mañana. Yo solo pongo el póster de la lección y ellos me dicen lo que aprendieron de cada lección. Eso es increíble ver cómo Dios realmente sí obra en sus vidas, y a pesar de ser más pequeños o más grandes, sí van aprendiendo de su palabra. Ellos hoy lo que van a decir aquí ante ustedes es el versículo que ellos se aprenden de memoria relacionado con las lecciones aprendidas en esa unidad. Andrés, vamos a empezar. Dime el versículo, el título del versículo, los versículos que son, y vamos a decirlo todos. ¿Ok? 1, 2, 3. 1 John 1:9. ¿Ok? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Perfect. Next, Andrés. Psalm 34:17. The righteous cry, and the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles.
Mis queridos hermanos, vamos a comenzar hoy. Nos detenemos, por supuesto, en la prédica del libro de los Hechos y comenzamos nuestra gran celebración, la más grande que puede tener el cristianismo, que es la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero para ello llegó al final de su ministerio y llegó allí a Jerusalén. Vemos al Señor Jesús comenzando su última semana terrenal de vida aquí en la tierra. El Señor vive y nosotros lo sabemos. Y muchas veces hacemos un hincapié marcado, y yo lo entiendo, hay mucha presión por el nacimiento de Cristo, pero ¿qué hay con el cumplimiento de todo lo que vino a hacer, de todo lo que prometió que haría en toda la santa palabra de Dios? Y cuando nosotros llegamos a revisar esta última semana, nos damos cuenta de que no hay un momento más importante en la historia de la humanidad. No existe. No existe que las cosas que pasaron, que se dijeron de parte del Señor en esa última semana, no merezcan toda nuestra atención, no merezcan todo nuestra celebración. Yo sé que el Señor va a sufrir, va a haber un viernes negro, un viernes doloroso o un día, cualquiera que haya sido 3 días antes de su resurrección, pero fue para la redención de todos los seres humanos que creyeran, ¿verdad? Nosotros vamos a comenzar hoy hablando de esa entrada que para muchos es triunfal. Para nosotros que conocemos la historia y la creemos, es verdaderamente un triunfo. Para el Señor fue duro, para el Señor fue algo que tuvo que enfrentar todo lo que enfrenta el Hijo de Dios en esa última semana. Pero todo comienza un domingo entrando allí en Jerusalén, o un primer día de la semana. Y la entrada en Jerusalén, hermanos míos, de la manera que lo hizo, cubierto de humildad, montado en un burro, en un animal de carga, para ir camino a la cruz, a la crucifixión, es significativa y muchas veces no prestamos atención. Yo sé que hay religiones, hay lugares donde se celebra esto con una connotación que no es precisamente la bíblica, pero la realidad de la historia bíblica es que el Señor Jesucristo sabía, y en medio de una celebración del pueblo judío, entra en Jerusalén para cumplir con todo lo que Él mismo ha planeado, Él mismo ha planificado. Este es el tiempo que el Señor Jesucristo ha decidido llegar allí para ser juzgado, para ser crucificado, para morir por los pecados de toda la humanidad. Los 4 evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ofrecen una visión completa de esa última semana de Jesús en la tierra. Y los 4 nos narran la entrada a Jerusalén. Y lo narran hablando de un pollino, nos narran hablando de la manera humilde que lo hace, pero sin embargo el enfoque de cada evangelio es ligeramente diferente, porque cada uno lo describe según su trasfondo, según su intención, pero sobre todo según la intención de Dios en que nosotros conociéramos detalles de parte de cada uno de ellos. Por ejemplo, Mateo escribió para sus hermanos judíos, sabiendo que comprenderían gran parte de las imágenes que él utilizó, y su perspectiva nos da una idea de que el Israel étnico no necesita entender muchas cosas, pero sí necesita entender acerca de su Mesías, que estaba allí, que había estado en la tierra por 3 años y que ahora va a dar cumplimiento a muchos aspectos que ellos estaban esperando. Cuando Jesucristo estaba a punto de entrar en lo que conocemos y llamamos la santa ciudad, donde sería injustamente acusado, crucificado y sepultado, solo, como sabemos nosotros y creemos, para
triunfar resucitando al tercer día, a veces no prestamos atención a las cosas que suceden antes de la entrada triunfal. Y hay definitivamente una preparación que nosotros como hijos de Dios, como quienes amamos las Escrituras, tenemos que tener en cuenta. Hay varios aspectos de esta entrada triunfal que hablan de un Cordero Supremo, de un Cordero Pascual en medio de una celebración judía que vendría a cumplir lo que no podía cumplir un animal. Vendría a sustituir lo que es de verdad aquel sacrificio, aquel ritual, por un sacrificio que traería la redención de la humanidad. Jesucristo, al entrar en la santa ciudad, ya viene preparado, y antes de su memorable entrada, sabemos que visitó la casa de Simón, conocido como el leproso, ahí en Betania, donde una mujer llamada María lo ungió con un perfume extraordinariamente caro, como habla las Escrituras ahí en Mateo 26, los versículos del 6 al 13. Sin embargo, el Evangelio de Juan lo sitúa 6 días antes de la Pascua, como dice en Juan capítulo 12. Tanto el Evangelio de Mateo como el de Juan registran el disgusto de Judas al ver lo que hizo una mujer allí en casa de Simón el leproso, María, quien derramara aquel perfume caro sobre Jesús. Judas, como tesorero de los discípulos, a lo mejor se imaginaba que sería también el tesorero del reino de Dios. Sin duda, buscando un beneficio personal, perverso y egoísta, pero Dios, usando todo esto, especialmente la acción de María, prepara a Jesucristo para el acometido que viene y nos prepara a nosotros para que sepamos qué es lo que está pasando. Judas definitivamente era un ladrón que robó de la caja de ese dinero que tenían los apóstoles, de manera que no hay nada digno en ello. Más dignidad encontramos en lo que sucede acerca de lo que hizo esta mujer. Y lo vemos porque Jesucristo defendió a María, diciéndoles a todos ellos que había ungido sus pies para el día de su sepultura. Y vemos cómo aquí es que comienza la preparación en este día en Betania antes de entrar en Jerusalén, porque se ha cumplido entonces lo necesario para estar preparado, y una mujer ha demostrado que tenía que ser cumplido todo para que tuviera sentido lo que iba a suceder después. Quizás ella solo comprendió que Jesús, cuando habló de su inminente crucifixión y sepultura, solamente hablaba de algo que en la mente de los que estaban oyendo no era entendible. Sin embargo, Jesucristo, con esta preparación, habla de la importancia al permitir lo que ella hace, al decir que era un acto necesario, pues le da todo el voto de la confianza necesario para lo que venía, para el acto del sacrificio de él. Pero aquí vemos una devoción que sería recordada por siempre, porque él dijo de aquel acto que llevaba a cabo María en Mateo 26, versículos 12 al 13, derramado este ungüento sobre mi cuerpo, para mi sepultura lo ha hecho. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también lo que está hecho será dicho para memoria de ella. De manera que una entrada triunfal sin una preparación con lo que hizo esta mujer no estaría completo. El evento está allí por una razón. La importancia de este relato no debe pasarse por alto. Lo que ocurriría días después, sin duda, le recordó a los discípulos lo que María había hecho. Y lo primero que encontramos en este día, preparado por María, es el cumplimiento de un compromiso, el cumplimiento de una profecía, pero que era inconfundible. Era necesario que los judíos vieran cumplido lo que había sido anunciado y que para ellos no quedara ninguna duda
de que había llegado el momento que tanto se había anunciado. Vemos a Jesús tras salir de Betania, de este acto en que María derrama el perfume sobre él, con sus discípulos dirigiéndose a Jerusalén. Primero deteniéndose en el pequeño pueblo de Betfagé, como narra allí en Mateo 21, que registra que Jesús les dijo a los discípulos, les dio órdenes precisas de buscar un animal, una burra y su pollino y se los trajeran. Pero en el Evangelio de Marcos se recoge la narración de esta manera. Dice allí en Marcos 11, 3 al 6, y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo enviará. Así que fueron y encontraron el pollino atado junto a la puerta afuera en la calle y lo desataron. Pero algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Y les hablaron tal como Jesús le había ordenado, así que los dejaron ir. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué se incluyen estos detalles en el relato evangélico? Y la respuesta es que la importancia de este evento, designado divinamente por la soberanía de Dios, es el cumplimiento de una profecía y tenía que cumplirse. La profecía se encuentra en Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, es justo el Salvador, humilde y cabalga sobre un asno, un pollino hijo de asna. También se hace eco este cumplimiento de otra profecía aparecida en Isaías 62, versículo 11, donde dice, decir a la hija de Sión, ciertamente viene tu salvación. Jesucristo está preparado para cumplir todo lo anunciado y lo primero que tenemos nosotros que atesorar es el cumplimiento inconfundible de esta profecía. No fue algo fortuito, no fue necesidad de transporte, no fue algo que inventara nadie, preparado por el Señor, anunciado por Él en el Antiguo Testamento y cumplido ahora allí delante de todos. Pero ¿qué quería decir ello? ¿Qué quería decir específicamente el acto de entrar en un burro? En la antigüedad, los líderes iban a caballo cuando iban a la guerra, pero montaban burros y venían en son de paz. El rey David ordenó a su hijo Salomón que montara en el propio burro de David cuando fue ungido rey. Otros relatos también reflejan esa práctica en Jueces, en 2 de Samuel. Y no es de extrañar que cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo lo que decía Zacarías 9:9, entonces la multitud hiciera lo que hizo. Sabían lo que estaba pasando, sabían a qué se refería esta entrada montada en un burro. Y una multitud numerosa, dice las Escrituras, tendían sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían, como dice en Mateo 21:8. La Escritura nos dice a nosotros que también gritaban, que las multitudes iban delante y los que iban detrás aclamaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ellos sabían lo que estaba pasando. Ellos sabían que se estaba cumpliendo una profecía. Y ellos sabían que había también un paralelo intencional en todo lo que estaba sucediendo y Jesús estaba cumpliendo. El gozoso día en que Jesús entró en Jerusalén, según los cálculos humanos, fue el 10 del mes de Nisán, según el calendario judío. El día en que los corderos pascuales, según la tradición de la celebración, se apartaban para ser analizados públicamente, porque el cordero pascual tenía que cumplir ciertos requisitos. Él lo sabía y él estaba intencionalmente decidido a cumplir con lo que estaba establecido. El día 10 de este mes, según el calendario judío, cada hombre tenía que tomar para sí un cordero, según la familia de su padre, un cordero por familia.
El cordero sería sin defecto, macho de 1 año de edad. Se podía tomar de las ovejas o de las cabras y lo guardaban hasta el día 14 de ese mismo mes. Tendría que ser perfecto. No podía tener ningún defecto congénito, no podía tener ninguna partidura. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolaría al atardecer, como se narra en el libro de Éxodo en el capítulo 12. El propósito de observar a los corderos, de examinarlos, de explorar qué condiciones tenían, era asegurar que estuvieran impecables y sin mancha. El paralelo parece obvio, pero además de obvio es intencional. Es Dios dándonos a nosotros el cordero suyo que quita el pecado del mundo. El paralelo que narra Juan allí cuando llama a Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y como también lo registran los evangelios, era la presentación en Jerusalén de ese cordero divino para ser examinado el mismo día en que los corderos pascuales se exhibían públicamente. Hay un paralelo intencional, hay una similitud extraordinaria, hay un cumplimiento de lo establecido antaño y de la misión que trae el Cordero de Dios. ¿Qué se pretendía precisamente en este evento? Hay muchos eruditos que tratan de explicarlo, pero un erudito judío nos da esta opinión. Dice que Yeshua se ofreció como el Mesías, el rey de los judíos, que durante los 3 años anteriores Israel había rechazado durante 1 año y medio antes. Y el propósito de esta entrada a Jerusalén no era precisamente presentar oficialmente a Jesús como rey, algo que ella había declarado desde el principio, sino como el cordero que venía a morir para cumplir con todo lo establecido. Así como dice este erudito, así como el 10º día de Nisán, los judíos apartaron el cordero literalmente ese mismo día, Yeshua entraba en Jerusalén y fue apartado como el cordero pascual de Dios. Examinado ¿cómo? Con creces. Examinado con varios juicios. Examinado por todos los que estaban allí, que tenían alguna responsabilidad, ya sea religiosa o política. Pero el pueblo, tristemente, que había gritado Hosana, caía entonces en una equivocación como la que cae la humanidad hoy muchas veces cuando celebra y recuerda lo que pasó en esta última semana. Hay definitivamente una expectativa equivocada en la entrada de Cristo en Jerusalén, y es una expectativa equivocada la que la gente tiene cuando hablamos de esta semana, cuando hablamos del sufrimiento, cuando hablamos de todo lo que sucedió en estos últimos días. El pueblo judío sin duda anhelaba un libertador militar. Tenían una expectativa equivocada. Querían un Mesías rey que los librara del dominio romano. Por eso clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el rey de nuestro padre David, que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, como dice en Marcos 11, los versículos 9 y 10. Una expectativa totalmente equivocada que los hizo pronunciarse y alabar, pero después los haría cambiar de parecer y gritar otras cosas bien tristes y desagradables. Muchos que estaban allí se fueron disgustados a donde estaban los fariseos para que Jesucristo fuera reprendido. Y él les respondió, si estos callaran, las piedras clamarían. Jesucristo es la piedra que clama. Tenemos historias de piedras hablando al mundo como las piedras donde fueron escritos los mandamientos. Tenemos las piedras usadas como símbolo de recordatorio. Pero Cristo literalmente quiso decir que su palabra no la iba a detener nadie. Sería expuesto todo lo que vino a hacer y sería recordado por el mundo, porque el propósito era que creyendo en ello la humanidad tuviera salvación.
aunque la respuesta de Jesús pareció de alguna manera justificar el clamor de la multitud, los acontecimientos que siguieron y su muerte sacrificial no giraron en torno a su asunción o su elevación a un trono de rey, y mucho menos al trono del rey David, sino a su voluntaria decisión asumida en la cruz en cumplimiento de Isaías 53. Estaba mirando un video bien interesante, un video actual, de un grupo de judíos jóvenes y algunos no tan jóvenes, conocedores de la palabra de Dios, y el periodista cristiano les lee Isaías 53 y todos dicen que eso se dijo en el Nuevo Testamento. El periodista le dice, no, eso se dice de Jesús en Isaías. Y vale la pena disfrutar el video y ver la cara de aquellos judíos que aún hoy no creen que todo lo dicho del Mesías estaba cumpliéndose y empezaba allí en esta semana de entrada en Jerusalén. Lo cierto es que todo esto, al margen de los sucesos y los eventos, al margen del cumplimiento, del paralelo, al margen de la expectativa equivocada, traería esperanza y vida. La esperanza y la vida que todo ser humano necesita. No se trata de algo implementado por capricho, no se trata de una decisión innecesaria para subirse a un estrado de rey. Se trata de cumplir con lo que Dios pretende con la raza humana, que sea redimida y que creyendo alcance el valor de lo que Cristo hizo, que es la salvación. La verdad de Jesús como el Mesías de Israel ofrece una esperanza no solamente presente, sino también futura para el pueblo de Dios. Tanto el pueblo elegido como el pueblo de Israel, como para todos los que creen. En un famoso libro conocido como El Reino Venidero, su autor habla del rechazo de Israel a la oferta del reino, pero aclara en todo el trayecto del libro que eso no significa que Cristo dejó de presentarse a Israel como su Mesías. Lo hizo, se presentó como el Mesías, probó el cumplimiento de todo lo requerido para hacerlo, particularmente en su entrada triunfal. Pero la suerte ya estaba echada, el reino de Dios ya no estaba cerca. Su pueblo lo iba a rechazar, su pueblo lo iba a condenar, y cumpliendo lo que vino a hacer, sería llevado a la cruz. Sin embargo, el plan redentor de Dios no se vio frustrado. Esos pensaron muchos, esos pretendieron otros, pero nosotros sabemos que llegó a un feliz término. Un viernes sangriento en la cruz trajo como consecuencia un domingo feliz con una tumba vacía. En los últimos días de Jesús en la tierra, Él nos aclaró y nos dio, sin lugar a duda, la certeza de que un día regresaría y cumpliría sus promesas a Israel. No en ese momento, sino en su segunda venida. Nosotros sabemos que esta fue la historia de Jesucristo por 3 años en la tierra, fue en realidad su primera venida. Su segunda venida para cumplir muchas cosas tan descritas, no solo en el libro de Apocalipsis, sino también en el libro de Daniel en el capítulo 2. La oferta de Jesús de sí mismo como el Cordero Pascual encierra no solamente un mensaje de esperanza, sino también un mensaje de paz. Algún día Israel, ese pueblo que lo rechazó, disfrutará de una paz sin precedentes,
porque ellos siguen siendo pueblo escogido. Cuando su Mesías venga y reine. Pero las personas pueden conocer la verdadera paz porque hoy acepten lo que se le prometió a Israel y se lo apliquen a la vida de todo el que cree. El don de la gracia del unigénito Hijo de Dios, dando su vida para que podamos tener paz con Dios, como dice la Escritura allá en Romanos 5, en el capítulo 1 y 2. La palabra de Dios garantiza esperanza y paz. Y no hay un evento más grande para garantizar la esperanza y la paz que aquellos sucedidos en esta última semana de Jesucristo en la tierra. Los que reconocen su pecado y confían únicamente en el Mesías alcanzarán salvación. No se trata de historia, se trata de los eventos que Dios planificó para traernos la salvación. En su segunda venida, Jesús vendrá de una manera diferente. En su primera venida vino como el Cordero de Dios, inmolado por el pecado, sufrido, pagando, vejado, sangrando, maltrecho, abofeteado. Pero en su segunda venida vendrá como el león de Judá. Y dice en Lucas 1:33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y nosotros con él. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, mis hermanos, no solamente para cumplir lo que había sido anunciado y demostrar con creces de que el pueblo de Dios podía estar seguro de que se estaba cumpliendo lo que había sido por tanto tiempo anunciado. No solo para darnos a nosotros la idea de que de verdad era quien era que dijo que era el Cordero de Dios, que era Dios encarnado pagando por nuestros pecados. No solo para traernos esperanza y paz, pero sino también para garantizarnos que su segunda venida y que todo lo que está por suceder es una realidad. Jesucristo vendrá. Mirar a las últimas semanas de Jesús en la tierra con el egoísmo del ritual, con el dogmatismo de los hechos que conocemos y aquellos que no conocemos o que hemos olvidado, con el simple halago de poder recordar la historia, no tiene ningún sentido si no hubiera una segunda venida. La entrada triunfal en Jerusalén es triunfal porque tiene otra entrada. Jesucristo murió y resucitó. Jesucristo fue allí y entró demostrando que era humilde porque ellos tenían otra idea de lo que Jesucristo estaba haciendo. No porque le faltara la información, porque la Escritura es clara. Pero el Señor cumplió con todo lo que Él mismo había planificado, había dispuesto en su palabra. Esta semana no podemos tomarla a la ligera. Nosotros no vamos a caer en el ritualismo de algunas religiones que hacen de esto algo que no tiene sentido, repetitivo. Nos hemos hecho el propósito de cada año hacerlo con una intención mucho más marcada que el anterior año. Queremos que este año sea una semana de avivamiento. Queremos que con el tiempo, en los siguientes años que Dios nos dé, sea una semana en la que tengamos una revisión de nuestras vidas. Por eso, de manera intencional, el Señor Jesucristo celebró la cena antes de ir a la cruz y nosotros con esa intención también la vamos a celebrar el jueves. Pero hoy es un día digno. Es cierto que no celebramos siempre en la misma fecha porque el calendario cambia, pero la hacemos coincidir lo más que podemos con los eventos que se sucedieron. A manera de resumen, esta entrada triunfal trajo como consecuencia un lunes, un martes, un miércoles. Y podrán haber cuestionamientos en cuanto a fechas, podrán haber ideas en cuanto a cosas que unos dicen que sucedieron en un momento u otro, pero sí tenemos en la Escritura lo que sucedió. Tenemos un Cristo preparado y dispuesto a morir, sabiendo lo que iba a pasar al final de estas fiestas, pero que no dejó de enseñar el lunes, no dejó de hacer milagros,
no dejó de guiarnos, no dejó de alertar a sus seguidores, no dejó de prepararnos para lo que vendría, no dejó de decirnos que este era el cumplimiento que esperábamos, no dejó de anunciarnos que todo no estaba terminado y que todavía faltaba lo más importante. De manera que el lunes vamos a hablar de algunas cosas que sucedieron. O tal vez no sucedieron el lunes como algunos pretenden, pero sucedieron. De la misma manera lo haremos el martes y lo haremos el miércoles. El jueves vamos a celebrar la cena con el mismo propósito con que Cristo la instauró y sus discípulos la celebraron. El viernes no vamos a tener ninguna actividad. Nos vamos a congregar para tal vez ver alguna película que nos haga recordar esos últimos momentos. Eso es lo que pretendemos, una película. Yo sé que hoy vivimos en un mundo donde si usted quiere ver una película, usted va y la busca y la ve. Pero como pueblo de Dios, como congregación del Señor, vamos a reunirnos y tal vez hagamos algunos comentarios de la película. No muy larga, pero sí que nos hable de esos últimos momentos. Hermanos, quiero poner el énfasis, lo he hecho, por eso he hablado despacio. Alguien por ahí en las redes sociales dijo que iba un poco rápido cuando hablaba. Alguien que nos ve en otros lugares. Quiero quitarme ese cubano que impide que se entienda todo y hablar un poquito más despacio. Yo creo que es un buen día, el día de la entrada triunfal de Cristo, sin dejar de ser quienes somos, que comencemos a hablar un poco más despacio. Que comencemos a decir las cosas más claras, no porque estemos más viejos ni estemos más cansados, es para que nos entiendan mejor. Yo les pido, en el nombre del Señor, que hoy comencemos a recordar, coja las Escrituras, habla la palabra de Dios, ábrala allí, piense, lea todo lo que sucedió. Los evangelios son claros, todos nos narran lo que sucedió. Y con un espíritu de amor, con un espíritu de paz, con el espíritu con que el Señor nos bendijo y nos dio y nos cubrió y nos selló, leamos lo que dice allí para recordar la más grande semana, la más grande etapa de la historia de la humanidad. No hay otra, hermanos. Los seres humanos se dedican a celebrar, hacen conferencias, simposios por cualquier cosa. Se reúnen los gobernantes, se reúnen los entendidos de cuánta ciencia hay para tener reuniones de todo tipo. Nosotros tenemos lo más grande que pasó en la humanidad y esperamos lo más grande que va a pasar. Y todo tuvo como conclusión esta última semana de Jesús en la tierra. Después de 3 años, de haber andado una vida perfecta, de haber demostrado que era Dios, de habernos enseñado tantas y tantas cosas, lo encontramos ahora entrando allí en la ciudad santa escogida, la Jerusalén, donde también se cumple la profecía de que regresará a ese mismo lugar. Nosotros los hijos de Dios celebramos con sentido, celebramos con propósito, recordamos, no liturgias, no rituales, celebramos eventos reales de la historia que nos hacen a nosotros, nos capacitan para nosotros poder esperar, poder recordar, poder creer y poder tener la certeza, la esperanza y la paz que estos eventos traen. No fue fácil para el Señor Jesucristo llegar hasta este momento. Muchas veces quisieron adelantar esta etapa. Querer matarlo fue una constante en la vida de sus enemigos. Pero Jesucristo ha decidido hacerlo y hacerlo en el momento propicio. Comenzando este domingo, entra en Jerusalén. No es la primera vez que entra en Jerusalén. No es la primera vez incluso que algunos eventos que se ven esta semana fueron llevados a cabo, como entrar en el templo y volcar las mesas, que también lo vamos a recordar. No es la primera vez, pero es la última en que el Señor Jesucristo recarga las intenciones que tiene. Agredido, no dejó de enseñar. Perseguido, no violó ninguna de las cosas que tenían que ser cumplidas y que estaban anunciadas. Dolido,
pudiendo bajarse de la cruz, no lo hizo. Sabemos a dónde va, pero comenzó un domingo. La entrada triunfal en Jerusalén no requiere mucha teología. La entrada triunfal de Cristo para cumplir con todo no requiere un entendimiento súper intelectual. La entrada de Cristo en Jerusalén requiere fe. Requiere que nosotros miremos al Dios hecho hombre que está llevando a cabo lo que se propuso y que nos está trayendo a nosotros la solución de nuestra condenación. No fue un acto súbito, no fue un acto sin planificación, no fue algo que se le ocurrió a Dios como un parche en medio de la historia. Fue algo premeditado, preconcebido, anunciado, planificado por el mismo Dios para que hubiera redención de nuestros pecados. Yo no sé cómo usted va a ver esta semana. A veces se dicen cosas en la Semana Santa que uno piensa que después del nacimiento ya no hay nada más que decir. Y dice la Escritura que si solamente esperamos en Cristo en esta tierra, somos los más conmiserables de perdón, porque no sabemos lo que la Escritura dice. Esta semana va a concluir. Vamos a recordar sufrimiento. Vamos a recordar todo lo que pasó el Señor. Pero vamos a gozarnos en un domingo temprano en la mañana, donde la tumba quedó vacía y el Señor comenzó una etapa nueva de 40 días con sus discípulos para hablarles de otras cosas antes de ascender. Todavía no estamos decididos, porque muchas veces cuando celebramos la semana última del Señor Jesús, nos quedamos ahí y la intención, como ustedes saben, es continuar el libro de los Hechos. Pero el Señor ha puesto una inquietud en mi corazón. Hay tantas cosas que sucedieron desde la resurrección hasta la ascensión de Jesucristo que solamente se abordan cuando pasamos por la Escritura, si se predica libro a libro. Pero es que es tan importante. Es como si Cristo resucitara, ascendiera y no nos quedara nada. Entre la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo sucedieron cosas muy importantes, muy interesantes y dignas de recordar, y posiblemente hagamos una o tal vez dos prédicas sobre esta etapa tan importante antes que el Señor ascendiera al lugar de donde vino. Hermanos, yo no quiero que como hijos de Dios sigan celebrando o sigan recordando de manera superficial, sin propósito. No, si me ven hablando diferente es porque tengo la intención de que cada uno vuelva su corazón a una celebración digna, a una celebración con propósito, a una celebración porque sabemos lo que va a pasar, sabemos lo que viene, sabemos lo que nos espera. Es la solución de todo. Pero para llegar a la cruz tenía que haber un domingo en que Jesús entrara allí en Jerusalén. Yo no sé si esa es su visión. Si usted ha recibido a Cristo, si usted es hijo de Dios porque se ha arrepentido de sus pecados, usted lo ve diferente. Usted sabe lo que dice la Escritura. Usted lo valora. Y si no lo hace, hermano, estamos cayendo en pecado. Si somos hijos de Dios, muchas veces cuando somos hijos de Dios, el pecado es no recordar adecuadamente o no valorar lo que nos ha dado Dios en su palabra. Hay que valorar lo que está pasando. Hay que valorar todo lo que va a pasar en esta semana. Hay que tenerlo en cuenta. Los seres humanos viven de las memorias. Y nosotros, aunque no estuvimos allí en Jerusalén, sabemos que sucedió y estaremos y estamos preparados para la segunda entrada en Jerusalén. Nuestra preparación no ha cesado. Nosotros tenemos la historia y tenemos lo necesario para prepararnos. Pero si usted no es hijo de Dios, si usted no le ha dicho nunca a Dios, perdóname por mis pecados, lo más probable es que esta semana no tenga sentido.
que esta semana no sea lo que usted espera. Vuélvase a la Escritura, lea, a la luz del Espíritu Santo, interprete lo que allí dice, devore e interiorice lo que dice el Señor en su palabra, para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en su vida. Recordemos como hay que recordar, pero no se puede recordar si no somos hijos de Dios. Muchas veces pensamos que lo somos y eso trae como consecuencia que no valoremos lo que celebramos. La entrada triunfal en Jerusalén tiene una explicación que solamente la palabra de Dios nos la da y que usted con su Santo Espíritu puede disfrutar lo mejor de todo lo que yo pueda decirle en esta mañana. De manera que si hay alguien que todavía no lo entiende, no lo valora, tiene que examinar su salvación. Pero es posible que sea porque no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. No le ha pedido perdón por sus pecados, no ha nacido de nuevo, no ha creído. Creer lo que sucedió el domingo antes de la resurrección es creer que hay resurrección de entre los muertos. Creer lo que sucedió esta semana es creer lo que Cristo dijo que haría, que vendría por su pueblo. Creer que murió en la cruz es creer que tenemos perdón de pecado. Si usted no lo ha creído, no hay manera de que nada ni nadie lo salve de la condenación. Es el tiempo de creer. Es el tiempo de creer, no solamente en lo que nos gusta y nos agrada, en lo que sucedió ese domingo, en lo que sucedió el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y también el domingo inmenso de su victoria sobre la muerte. Alguien que quiera decirle, Dios mío, yo no estoy seguro de mi salvación. Yo quiero ser salvo para disfrutar de todo lo que sucedió esa semana porque ese es el camino a la salvación. Al final de la semana llegó la salvación al mundo. No tengamos miedo. El miedo, ¿saben cuál es? El de no estar seguro a dónde vamos. Hay que estar seguro de dónde vamos y que estaremos presentes en esa segunda venida. El que está seguro de esa segunda venida es el que celebra la primera entrada a Jerusalén con el motivo correcto. ¿Cuál es tu decisión esta mañana? Yo le pido a los que son hijos de Dios una sola decisión. Que no miren a esta semana como lo han visto hasta ahora. Que la miren diferente. Que la miren con la idea de que se está cumpliendo la palabra de Dios. De que el Señor ha hecho todo lo necesario. De que el Señor nos ama de una manera incondicional. Y sabe a dónde va. Está en la última etapa de su camino a mostrar su amor por cada uno de nosotros. Esa es la decisión que le pido a mis hermanos. Y si usted no tiene a Cristo, con pena en mi corazón se lo digo, esta semana no tiene sentido. Posiblemente haya quien hasta celebre con fiestas como hacen en Navidad, sin saber que no tiene nada que celebrar. Nosotros celebramos. Celebramos porque sabemos que hay victoria al final de la semana. Pero yo les invito a celebrar esa victoria que comenzó el domingo, celebrarla el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Estaremos acá predicando cada día de la semana. ¿Okay? Y el jueves tendremos la celebración de la cena. Que el Señor me les bendiga. Padre bendito y amado, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por habernos permitido recordar de manera simple y sencilla que entraste, que fue un evento para muchos muy grande pero mal interpretado, pero que también fue cumplimiento de lo dicho, cumplimiento de lo anunciado, que también fue, Padre amado, la muestra de que tú eras Dios, el Cordero que iba a inmolarse por nuestros pecados. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias por la esperanza y la paz. Gracias por cada uno de tus hijos. Señor, que podamos reunirnos cada día a recordar, a gozarnos en cada cosa que dijiste y enseñaste, en cada cosa, Padre, que sucedió antes de la cruenta cruz. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Vamos a continuar alabando y vamos a hacerlo ahora con nuestros diezmos y ofrendas. El hermano Gregory nos va a ayudar. Vamos a alabar al Señor con lo que damos.
Mientras recogemos nuestros diezmos y ofrendas, vamos a alabar también con el último canto congregacional. Pongámonos de pie para cantar juntos como familia de Dios y después daremos unos anuncios para ser despedidos. Trabajamos juntos en la obra del Señor. Somos uno en el Señor Jesús. Servidores somos por su amor. Somos uno en el Señor Jesús. Trabajamos juntos en la obra del Señor. Somos uno en el Señor Jesús. Servidores somos por su amor. Miren el sentido de ese último canto. Nos estamos despidiendo. ¿Qué entendió el hermano? ¿Que yo lo iba a cantar? No, yo les voy a decir el sentido. El sentido. Nos vamos de aquí, pero nos vamos enviados por Cristo para que le hablemos a otro. Y la gente le va a preguntar, ¿y qué iglesia tú vas? Díganle lo que dice el canto. Díganle lo que dice la Escritura. Si alguien le pregunta en la semana a qué iglesia usted va, dígale lo que dice allí en Romanos el capítulo 12, versículo 10. Nosotros somos una iglesia donde nos amamos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, nos preferimos los unos a los otros. Somos diligentes, no perezosos. Somos fervientes en espíritu y servimos al Señor Jesús. Nos gozamos en la esperanza. Sufrimos también en las tribulaciones que tenemos. Somos constantes en la oración. Y también compartimos para las necesidades de los santos, de los que somos parte. Eso díganselo a la gente. La gente le va a decir, ¿a qué iglesia tú vas? En los anuncios creo que lo único es la prédica de todas las semanas a las